Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Ya estamos conectándonos a estas horas, 12:30 del mediodía. Nos estamos conectando para poder hacer la lectura del libro de Levítico, capítulo 6. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuéntame desde dónde te conectas. Nosotros, como siempre, conectados desde nuestra página Katy Jara Oficial. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Vice, Sechura Piura. ¿Cómo están? Hola Mario Antonio Ramos Tazaico, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Sebastián Bonaldo, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Así que comparte la transmisión para que más personas podamos hacer esta lectura juntos. Hola Carlos Enrique Vázquez Mestanza, Dios te bendiga. Carlos Enrique, desde Cajamarca, ¿cómo está Cajamarca? Hola Bricio Hernández, hola Gerson Ruiz, hola Ale Olivera, hola Fer Ruber, desde Ventanilla. Fernandito Santillán, ¿cómo está mi hermano Fernando? Hola Sonia Lavado Luján. Hola Carlos de Jesús Meléndez. Hola Jefferson Ruiz desde Pucallpa. ¡Wow! Pucallpa. Gracias Sebastián Bonaldo por tus saludos. Dios te bendiga. Bien, vamos a empezar esta transmisión. Hola Luciana desde Tarapoto. Fernando Santillán nos dice conectado desde Santa Anita. Hola Ángel Guamán desde Chiclayo. ¿Cómo está Chiclayo? Dios les bendiga grandemente. Vamos a empezar esta transmisión y como siempre lo vamos a hacer orando al Señor para que sea Él dándonos dirección, dándonos cobertura espiritual, activando nuestros sentidos espirituales, activando nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder entender el mensaje de parte del Señor a través de este pasaje bíblico que es el capítulo 6 del libro de Levíticos. Hola Rubén Prado desde Castilla Piura. Hola Liseta Arazona Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias Liseta Arazona Vega, siempre se conecta, siempre la veo por aquí. Gracias por acompañarnos. Hola Sarita Rodríguez. Ay, gracias. Yo también mando corazones por allá. Hola desde el puerto de Hilo, Álvaro Alonso. Hola José Cristian. Hola Jael Jurado, ¿cómo están? Hola Silene Loyola. Dios te bendiga también. Hola Carlos Jesús desde Costa Rica. Y bueno, desde las diferentes ciudades donde se conectan. Sergio Medina. Amén. Dios te bendiga, hermano. Hola Giovanna Trucios. Hola Marisela Arroyo. Hola. Bueno, vamos a empezar entonces. Hola Huánuco, Norma Tolentino. Y oramos al Señor para empezar esta hermosa lectura bíblica. Hoy Levítico, capítulo 6. Vamos a ver qué nos trae el Señor a través de este pasaje bíblico del tercer libro del Pentateuco. Y seguramente que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Oramos. Amado Señor, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por estos momentos en los que vamos a compartir tu sagrada escritura, Señor, exactamente el libro de Levítico, capítulo 6. Señor, te pedimos que sea usted dándonos dirección, dándonos discernimiento, entendimiento y sabiduría espiritual, Señor. Activa nuestros sentidos espirituales para poder entender el mensaje, la revelación de tu palabra en este pasaje bíblico, Señor. Que sea tu Santo Espíritu moviéndose conforme tu bendita, santa y sagrada voluntad. Que sea tu Santo Espíritu poniendo en cada uno de nuestros corazones el entendimiento necesario para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén
y amén. Hola desde Villa María del Triunfo. Marilu, ¿cómo estás? Hola Samuel Ramos, Dios les bendiga. Muy bien. Entonces, entonamos una alabanza para dar inicio a esta lectura bíblica. Y mira, para entonar esta alabanza, yo quería compartirte que todo esto de lo que vamos a conversar se da a lo largo de los años que pasaron el pueblo de Israel en busca de la tierra prometida. Y mira, y para ello, para que ellos puedan adorar al Señor, tienen ahí la imagen del tabernáculo que el Señor le encarga a Moisés. Tienen ahí el tabernáculo que Dios ha encargado a Moisés. Y como puedes ver, ahí tú tienes todas esas cortinas blancas que tú ves. Eso sería el atrio, ¿correcto? Luego vas a ver como una pequeña carpa de colores más predominantes. Eso vendría a ser el tabernáculo. Ahora, entre el ingreso del atrio y el tabernáculo, tú vas a ver como una pequeña plataforma cuadrada, que eso vendría a ser el altar del holocausto. Es ahí donde hacían los sacerdotes los sacrificios. Entonces, eso es para que podamos entender que todo lo que vamos comentando en nuestras lecturas bíblicas, tanto en el libro de Éxodo como en este libro de Levítico, muchas cosas transcurren en el campamento del pueblo de Israel, y en medio del campamento estaba el tabernáculo de reunión. Las cortinas blancas son parte del atrio y luego dentro del atrio ves ahí el tabernáculo. El atrio es donde ingresaban para los sacrificios. Estaban ahí el sumo sacerdote, los sacerdotes que eran los hijos de Aarón, y también la gente ingresaba con sus ofrendas para el altar de sacrificio, para el altar de holocausto. Bien, entonces mira, otra cosa que te quiero mostrar para que podamos entender dónde estamos desarrollando toda esta información. Ahí tú puedes ver lo que está delante de esa cortina morada con rojo y azul. Esas cortinas de colores corresponden al tabernáculo. Y delante del tabernáculo está el altar del sacrificio. Ahí tú ves los sacerdotes. Había un sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, y sus hijos eran sacerdotes. ¿Correcto? Ahí hacían los sacrificios. Ahí llevaban los corderos, ahí llevaban las cabras, llevaban palomas, pichones. Ahí es donde hacían el altar de holocausto, sacrificio. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿Cómo se diferenciaban? Ahí tú vas a ver, el sumo sacerdote era el que tenía el traje más llamativo. Ya hemos visto en capítulos anteriores en el libro de Éxodo, cómo era el traje del sumo sacerdote y cómo era el traje del sacerdote. Como puedes ver, el sumo sacerdote tenía un pectoral, tenía un delantal, ese delantal era llamado el efod, y además tenía un gorro, y ahí no estamos haciendo un primer plano, pero aquí delante del gorro tenía una vincha que decía Santidad a Jehová. Y los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, porque Aarón era sumo sacerdote, los hijos eran sacerdotes, todos estaban vestidos de blanco, de lino fino, y con un cinturón. Entonces,
Ahora, hoy en día, ¿quién es el gran sumo sacerdote? Hoy en día, el gran sumo sacerdote es Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, si hay un sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Nos queda claro que el gran sumo sacerdote es Jesucristo. Katy, ¿cómo sé eso? ¿Dónde dice eso? Pues en la misma palabra. En la misma palabra nos dice que el gran sumo sacerdote es Cristo. Puedes revisar el libro de Hebreos, capítulo 4, del 14 hacia adelante. Y mira lo que dice ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero él fue tentado sin pecado alguno. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Cristo. Ahora, si hay un sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Quiero que leas eso conmigo, Apocalipsis 1:6, porque si hay un gran sumo sacerdote, también hay sacerdotes. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Hoy en día, todos los que recibimos a Cristo, todos los que recibimos al Señor, nos convertimos en hijos de Dios, pero también en sacerdotes de Cristo, según Apocalipsis 1:6. Somos sacerdotes de Cristo, pero somos sacerdotes para darle la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Qué linda es la palabra, ¿verdad? Todo está en la palabra, todo se explica en la misma palabra. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos claro esos conceptos, vamos a estar pues muy tranquilos con respecto a la palabra. Ya nos quedó claro. Otra referencia que puedes buscar es Hebreos 7. Hebreos 7, mira que dice, todo el capítulo 7 habla sobre el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Mira, pero lo he separado solo del 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. O sea, después de Aarón y de sus hijos, llegaron a haber muchos sacerdotes. Claro, porque el pueblo de Israel pasó muchos años en el desierto. Y de ahí para adelante hubieron muchos sacerdotes cuando ya llegaron a la tierra prometida también. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí claramente está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el gran sumo sacerdote para que todos los que nos acercamos a ese sumo sacerdote
Él nos acerca a Dios. Y Él, ese gran sumo sacerdote, vive por siempre intercediendo ante Dios por todos nosotros. Versículo 26. Por tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los hechos más sublime. A ver, ahí se me está tapando. Hebreos. Estoy en el 26. Y hecho más sublime que los cielos, y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Claro, porque los sacerdotes de esa época también cometían pecados y tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Pero nos dice que este sumo sacerdote no tenía que ofrecer ningún tipo de sacrificio, porque él era santo, era inocente, sin mancha, perfecto, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿verdad? Todo está en la palabra, así que ahora sí, con esta pequeña antesala, alabamos al Señor y empezamos la lectura bíblica. Bienvenida Sandra Isabel. Hola, soy Sandra, me gustaría saber más de Dios. Gloria al Señor. Aquí estamos para poder juntos aprender y compartir la palabra de Dios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame. Límpiame, heme aquí, tócame, límpiame, heme aquí, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, mi espíritu y mi alma se
está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gloria al Señor. Toda la honra es para Él. Si cantamos para Él estas lindas alabanzas. Y verdaderamente cuando le cantamos al Señor con un corazón humilde, con un corazón que le busca. Por ahí leía un comentario, quiero conocer más a Jesús. Hay una alabanza bien preciosa que dice, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, el orgullo del hombre lo sacó del Edén. Su voluntad puso el jardín en mí. La bondad de Dios, la misericordia de Dios puso el jardín dentro de ti. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Yeshua, Yeshua, Qué hermosa esa alabanza. Ay, me encanta, me encanta. Hay tantas alabanzas preciosas al Señor. Descárgalas a tu teléfono y sobre todo cuando estés desanimado, cuando estés desalentado, cuando sientes que no tienes fuerzas, cuando te sientas confundido, cuando te sientas abrumado. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? No es escuchar una música de despecho, de dolor, una música que te incite a la tristeza. Lo mejor que tú puedes hacer es escuchar una alabanza que le dé gloria al Rey. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a cantarle a Dios, no importa si tienes buena, mala voz, poquita, más o menos, pero lo importante es lo que tú cantas por dentro, porque el verdadero adorador es el que canta desde adentro, en espíritu y en verdad. Tú puedes tener una voz muy preciosa, hay gente que canta preciosísimo. Y si yo nombrara a las voces del Perú, que me parecen voces extraordinarias, hay voces que yo digo, wow, qué linda voz. Antes yo las admiraba y yo decía, qué preciosas, pero hoy yo las sigo admirando porque tienen un talento precioso que el Señor les ha entregado. Y digo más bien en mi corazón, ¿cómo sería que tal cantante peruana que canta precioso, que canta de una manera espectacular, le cantara al Señor? Porque lo más bonito que puede tener alguien es cantarle al Señor.
Y Katy, ¿por qué antes no le cantabas al Señor? Porque no lo conocía, porque yo no sabía lo maravilloso que era poderle cantar a Dios. No sabía lo maravilloso que era poder entrar en comunión con Él a través de la adoración. ¿Qué es la adoración? Cantarle, adorarle, exaltarle, hablar de Él, contarte sus maravillas. Eso es adorar al Señor. Bueno, vamos a empezar la lectura. Hay algunos comentarios que están habiendo, pero vamos a seguir avanzando y conforme vamos avanzando el texto, al finalizar podemos contestar algunas preguntas porque de hecho tenemos que dar continuidad al estudio bíblico. Gloria al Señor. Y luego hablamos y comentamos más al respecto. Muy bien, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, glorifícate, Señor, para que a través de tus escrituras podamos ser edificados todos los que estamos conectados a esta hora. En el nombre de Yeshua. Amén. Así dice la palabra, Levítico capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, prevaricación contra Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Pequeña pausa aquí. Prevaricación. Tengo aquí, porque es una palabra un poco complicada, ¿verdad? Bueno, por ahí si hay alguien que sabe de leyes, de derecho, que es abogado, lo va a saber entender. Pero mira, ¿qué es la prevaricación? Según la Biblia, es transgredir la norma, violar a conciencia un compromiso que se ha establecido previamente. Entonces, ¿qué es prevaricación? Violar la norma, violar las leyes, los mandamientos del Señor, es decir, ser infiel al Señor, desobedecer al Señor, ser desleal. Eso es una prevaricación, ser desleal con el Señor. Bíblicamente, hablando la prevaricación. Muy bien. Entonces dice aquí, cuando una persona, dice el Señor, Dios le habla a Moisés, diciendo, si una persona peca o es desleal, hace prevaricación a Jehová, o es desleal a Jehová, y además niega a su prójimo lo encomendado, alguien que le entrega algo a su prójimo, pero éste lo niega, o si lo ha dejado en su mano, o bien lo puede haber robado o calumnia a su prójimo, habiendo hallado lo perdido también, o habiendo hallado lo perdido y después lo negara, o jure en falso. En todas estas cosas que suele pecar el hombre. Entonces aquí está diciendo que alguien ofende al Señor. Alguien es desleal, ofende su palabra, ofende sus mandamientos. Si alguien toma lo que no es suyo, y además de tomar lo que no es suyo, lo puede haber hallado y lo niega. Y además jura falsamente, no, yo no sé nada de eso. Eso es pecado ante los ojos del Señor. ¿Cómo estás, precioso? Hola, Brian Josué. Mucho cariño para ti también, Dios te bendiga. Entonces, versículo 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Cualquiera de esos casos lo restituirá por entero. Y además de eso,
a aquel a quien le pertenece, o sea, a quien le ha robado, a quien ha negado, que de repente encontró algo de esa persona y lo negó, además de devolverlo entero, le debe añadir la quinta parte más. Y tiene que ir a buscar el perdón de ese pecado. En la expiación de su culpa, tiene que agregar esa quinta parte más. O sea, devolver todo lo robado o todo lo que ha negado y además agregar la quinta parte. Versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, o sea, para el perdón de su pecado, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos avanzado 7 versículos. Mira, algo que cuando yo estaba leyendo este capítulo, algo que el Señor puso en mi corazón, es que hoy en día mucha gente no considera el Antiguo Testamento. O mucha gente cuando se habla de la Torá, porque recuerda que la Torá es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es decir, el Pentateuco. El Pentateuco, que son los 5 libros que escribió Moisés, son la Torá. Y mucha gente normalmente que quizás no tiene mucha información de la palabra, o quizás en realidad a todos nos falta mucho estudio, mucha formación, desvirtúan la Torá. Es más, yo escucho la Torá, en algún momento también lo pensé, cuando recién apenas conocía la palabra. No, la Torá es para los judíos y la Torá es el Pentateuco, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y mucha gente lo descalifica, mucha gente dice, no, vivimos en la gracia, no tengo que hacer caso a nada de lo que dice el Antiguo Testamento. Pero mira, si estamos compartiendo esta lectura y lo que tú estás viendo es que hay un propósito de parte del Señor de que su pueblo viva en armonía, en justicia, que no se cometa delitos. Entonces dime, en la actualidad, ¿debería o no debería aplicar estos conceptos? Claro que sí, debería aplicar, pero dice la palabra en el libro de Oseas, vamos a leerlo para tenerlo bien clarito, porque creo que es Oseas 4:6, si no me equivoco. Ahí está. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, muchas veces cometemos muchos errores. Y mucha gente dice, no, yo vivo en la gracia, porque Cristo murió por mí y yo solamente leo el Nuevo Testamento, o si leo el Antiguo Testamento no le doy validez. Todas esas leyes eran para los judíos. Nosotros somos el pueblo gentil, somos el pueblo, somos la oveja perdida que Cristo salvó. Todo eso es cierto, sí, somos un pueblo gentil, somos la casa de Israel, somos la oveja perdida, claro que sí, pero en ningún momento se nos indicó que nosotros deberíamos anular el Antiguo Testamento o anular la ley, que es la Torá. Pero algo que Dios puso en mi sentir hoy temprano es que el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda, se ha encargado de meterle esa idea a la gente. Incluso en las mismas iglesias, en las mismas congregaciones, se ha encargado de meternos eso en la cabeza, de que no debemos hacer caso a lo que dice el Antiguo Testamento. Pero mire, estamos leyéndolo. Y todo se trata de leyes que el Señor
conceptos que el Señor ponía para vivir en armonía. No solo el pueblo de Israel, sino también todos nosotros. Porque ponte a pensar, si esta palabra no fuera efectiva para nosotros, el Señor hubiese permitido que nosotros continuemos teniendo en nuestras manos el Antiguo Testamento. Pues ciertamente, si no fuera voluntad del Señor, nosotros no tendríamos el Antiguo Testamento a disposición de todo aquel que quiera leer y aprender y conocer. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Qué es lo que acontecía en los primeros libros de la Biblia? Entonces, ¿por qué mucha gente desacredita el Antiguo Testamento, la misma Torá, diciendo de que eso es para el pueblo de Israel, que nosotros ya solo vivimos en gracia y no tenemos que escuchar todo eso? Es porque el enemigo se ha encargado de meter a todas las personas en la cabeza que nosotros solamente vivimos por gracia y solo debemos leer el Nuevo Testamento. Si tú no piensas así, pues gloria al Señor, pero hay mucha gente que yo he cruzado y que me han dicho que simplemente tenemos que vivir en gracia y todo lo que aplica en el Antiguo Testamento no es para nosotros, pero ya estás viendo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo siempre tenía esa duda en mi corazón, pero ahora leyendo y empezando a reflexionar sobre la Escritura, me doy cuenta que esta palabra puede aplicarse en estos tiempos actuales. Claro que sí, porque mira, este capítulo 6 básicamente te está diciendo, dice el Señor, nuestro Dios, a Moisés, que aquel que ofende al Señor, aquel que es desleal con el Señor, está pecando. Y asimismo, aquel que le niega a su prójimo, algo que le han encomendado, que le han dado para que guarde. Es como que si yo le encargo a una persona de repente un dinero o una propiedad y esta persona a la que yo le encargo se niega que yo se lo haya entregado en sus manos. Si es un terreno, de repente, mira, te encargo, acá está el título de mi propiedad. Ahora, esa persona a la que yo le di se niega. No me diste nada, no, esto es mío. Eso es pecado. O si alguien me roba lo que yo le estoy encomendando, encargando, o me calumnia a su prójimo. O también dice, si yo pierdo algo y alguien lo encuentra lo que yo he perdido, pero esta persona lo niega y además jura en falso, dice no. Algunos juran hasta por Dios. Lo juro por Dios que yo no lo encontré, yo no lo vi, y lo tienen bien guardado, lo tienen bien escondido. Todo eso es pecado y es mal visto ante los ojos del Señor. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Qué más? Habiendo ofendido y pecado, tiene que restituir aquello que robó, que dañó, que calumnió, o el depósito que le encomendaron y se negó, o aquello que se perdió y esta persona lo sustrajo y se negó, juró falsamente. Todas estas cosas deben ser restituidas para el perdón de tus pecados. Así dice la Escritura, así dice el Señor. Y mira qué justo que es qué justicia es la que hace el Señor. Por eso la palabra dice, la mía es la justicia. Hay mucha gente que sufre estafa, que sufre robos, que son injustos contigo, que levantan calumnias contra ti. Y a veces uno se puede deshacer defendiéndose, contratando abogados, haciendo denuncias porque alguien te difamó, te calumnió. Pero recuerda que tú tienes que confiar en el Señor, porque el Señor dice, tranquilo, mía es la venganza. Y no prosperará espada ni arma que se levante en contra de los hijos del Señor. Así que si tú estás pasando una situación donde alguien te calumnió, habló mal de ti, dio un mal testimonio de ti,
y mucha gente se rió, se burló de ti, lanzaron acusaciones contra ti y tú eres una persona que no ha cometido ese delito, que eres inocente, tranquilo, tranquila, porque el Señor te dice, mía es la venganza y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo no lo voy a dejar prosperar porque el Señor no toma al pecador por justo. Nada se oculta ante la mirada atenta del Señor. Entonces, todas estas personas aquí del capítulo 6, del 1 al 7, ¿qué nos dice el Señor? Todo aquel que haya pasado ese tipo de situaciones, mandaba al pueblo de Israel que el culpable tenía que restituir todo lo robado, todo lo afectado, todo lo que se guardó, todo lo que calumnió, todo tenía que ser restituido. Y además, como compensación, debería agregar la quinta parte para poder buscar el perdón de la culpa de esa persona que había cometido el agravio. Así que esta palabra, ¿cómo lo aplico el día de hoy? Porque esto era lo que aplicaba en el pueblo de Israel. Mira las reglas, las normas que el Señor ponía a sus hijos, al pueblo de Israel. Porque el Señor sabía la debilidad de los corazones del ser humano, de sus hijos. El Señor sabía que a veces podíamos caer en tentaciones y podíamos hacer estas cosas injustas y pecar y ofender el corazón del Señor. Él lo sabía. Por eso es que Él ponía estas reglas para que la gente tuviera temor. Al ser establecido por el mismo Dios, la gente tenía que tener temor de fallarle a Dios. Ahora, si lo aterrizamos a la actualidad, todas estas autoridades corruptas, todos estos sistemas de delincuencia que están habiendo tanto en el país, dime tú, si la gente conociera de la palabra del Señor, si conociera estas reglas, si se predicara más la palabra, si hubiesen más Biblias abiertas, si los colegios, porque el sistema educativo tiene mucho que ver, si los colegios formaran a los niños en la palabra del Señor, si oraran, si leyeran un capítulo, aunque sea uno a la semana, o versículo, cuánta información trascendental para nuestros corazones, para nuestras almas, habría hoy en toda nuestra nación. Por eso el enemigo se está encargando. Aquí en nuestro país aún podemos alabar, cantar, reunirnos, cargar nuestra Biblia de una manera libre, pero en otros países, como por ejemplo Corea del Norte, tú no puedes tener una Biblia en casa, te llevan preso. Como en algunos países del extranjero, en Estados Unidos, hay muchas ciudades donde ya está prohibido que los predicadores del evangelio estén por las calles, los llevan presos. En algunas comunidades, en el extranjero, está prohibido que tú prediques, así sea por mensaje de texto, por WhatsApp, por videollamada. Está prohibido, te pueden meter hasta 3 años preso. Entonces, imagínate, y nosotros aquí en nuestro país aún tenemos la dicha de poder tener una Biblia en nuestras casas, de poder reunirnos en la congregación, en la iglesia donde tú asistes, y tienes la libertad de poder hablar libremente de la palabra. Y otra cosa, aparte del sistema educativo, que día a día está retirando a Dios de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, imagínate si en casa, que es la primera escuela, porque en la casa tú como padre o como madre eres el primero que forma a sus hijos. Si en casa desde pequeños les enseñáramos a que antes de comer los alimentos demos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y miren el pan que nos pone en la mesa, miren la avena que nos pone en la mesa, la leche que nos pone en la mesa. Gracias, Señor. Si antes de acostarse tus niños le dijeras, vamos a dar gracias al Señor y le vamos a orar y le vamos a decir el Salmo 4:8, en paz me acuesto, en paz descansaré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tu hijo se lo sabría de memoria. Así como ahora se aprenden los niños las canciones, todo lo que sale en las redes.
seríamos una nación bendecida si empezáramos a inculcar a nuestros niños más de la palabra de Dios. Y esto es lo que quería el Padre Celestial. Quería que Israel, el pueblo de Israel, al que Él había constituido como una nación santa, como un pueblo elegido, y que quería que sea el ejemplo para las demás naciones, que a través del testimonio del pueblo de Israel, las demás naciones, por lo que veían en el testimonio de este pueblo, del pueblo de Israel, ellos podrían también imitar las cosas buenas del pueblo de Israel. Por eso el Señor tenía sumo cuidado y ponía estas condiciones, estas normas de vida, para que pueda haber igualdad, equilibrio, para que pueda haber una buena armonía en el pueblo de Israel. Bien. Además, una vez que restituía todo lo que habían afectado, el agraviante, además agregaba la quinta parte, y además, mira, ¿qué dice el verso 6? Para la expiación, o sea, para el perdón de su pecado, además de restituir y de dar la quinta parte más en compensación, para la expiación del pecado de esa persona que ha agraviado al afectado, tenía que traer al Señor un carnero, un cordero sin defecto, un cordero perfecto de los rebaños, y llevarla al sacerdote, para que el sacerdote pueda hacer el sacrificio y obtener así el perdón. Y aquí claramente el Señor le está enseñando a su pueblo, a su nación escogida, que más adelante, para buscar el perdón de nuestros pecados, teníamos que ofrecer una ofrenda perfecta, un cordero, macho, sin defecto, lo mejor de los rebaños. Y eso simboliza a Cristo. Solo que aquí el Señor les está enseñando de una manera literal, de una manera física. Si ustedes son pecadores, deben arrepentirse, deben restituir y además compensar. Y además, después de haber compensado, restituido, tienen que traer un sacrificio, el Cordero Perfecto, a la presencia de Dios. Lo cual hoy en la actualidad es, una vez que yo me doy cuenta que soy pecador, que soy pecadora, una vez que yo me doy cuenta de eso, debo arrepentirme. Y dice la palabra en un versículo, antes de venir a mi altar, dice el Señor, primero ponte a cuentas con tu hermano. Y mira, aquí pasa eso, reconozco mi pecado, me arrepiento. Y además de eso, restituyo, es decir, me pongo a cuentas con mi hermano, restituyo, compenso. Y ahora voy al altar del sacrificio a dejar mi ofrenda, que es el Cordero perfecto, sin manchas, que es el Cordero que es el mejor de todo el rebaño, el mejor, el perfecto. Ese Cordero es Cristo, así que te arrepientes, reconoces que eres pecadora, te arrepientes, te pones a cuenta con tus hermanos, restituyes, compensas y presentas tu corazón arrepentido a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y esto significa que si estás arrepentido, debes reconocer a Cristo en tu corazón como único Señor y como único Salvador. Esto es lo que nos enseña este capítulo. Y si te das cuenta, este libro, Levítico, ya hemos visto capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hoy estamos viendo el 6, es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de lo que vendría a ser después la llegada de Cristo, pero aquí está como en plano, es como, ahorita se me vino a la cabeza, es como cuando tú tienes que elaborar una casa y tú tienes los planos y vas a seguir todas las instrucciones, pero qué diferente es cuando ya construyes y tienes la casa en físico. Aquí
Esto es como los planos de lo que vendría a ser en el futuro la presencia de Cristo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Qué hermoso cuando vamos poco a poco entendiendo y escudriñando la palabra. Versículo 8. Leyes de los sacrificios. ¡Qué calor! Habló aún Jehová a Moisés diciendo, versículo 9, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. A ver, pequeña pausa. Versículo 9. El Señor le manda a Moisés que Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos, que eran sacerdotes, estén pendientes del altar del holocausto. ¿Por qué tenían que estar pendientes? Porque dice que el holocausto estará sobre el fuego, o sea, el sacrificio tiene que estar sobre el fuego encendido toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar arderá en el sacrificio, en el holocausto. Y el sacerdote se pondrá vestidura de lino, toda la vestidura externa, pero también vestirá sus calzoncillos de lino sobre su cuerpo. El calzoncillo era su ropa interna. Y cuando el fuego hubiera consumido todo el sacrificio, el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. A un lugar limpio. Ahora, aquí también hay un mensaje. Pili, no te preocupes, preciosa. De aquí vamos a ver cómo podemos arreglar esa situación. No te preocupes, Pili, preciosa. Ya. Entonces, aquí hay un mensaje claro de parte del Señor. Que tu sacrificio, que todo aquello que debes sacrificar, sea quemado de noche hasta la mañana. Y que el fuego esté ardiendo en todo momento. No descuides el fuego del altar. Y además, cuando hayas quemado todo este sacrificio, todo lo que has dejado en el altar, deberás ponerte tu vestidura de lino fino, tanto externa como interna. Repito, una vez que has quemado tu sacrificio en el altar del holocausto, lo has quemado desde la mañana, desde la noche hasta la mañana y arderá constantemente en el altar. Cuidarás ese fuego del altar y además te pondrás tu vestidura de lino fino externa, pero también la interna. Y esto me lleva a entender que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros pedimos perdón al Señor y Él nos perdona de esos pecados, nosotros tenemos que llevar al altar de sacrificio todo aquello que nos aparta de la presencia del Señor. Debemos llevar al altar y cuidar que todo eso quede consumado desde la noche hasta la mañana y no descuidar el fuego del altar para que se pueda quemar todo, dice, hasta quedar cenizas. Y además, una vez que tú te arrepientes y quemas todo en el altar de sacrificio, dice que debes ponerte tu vestidura sacerdotal. Ojo, pero no solo es una vestidura externa, también es una vestidura interna, porque dice la ropa de lino fino, blanco de lino fino, y también los calzoncillos, es decir, la ropa interior.
Entonces, si aterrizamos esto espiritualmente, el Señor nos está dando a conocer 2 Corintios 5:17, de manera que el que nace en Cristo es nueva criatura. ¿Recuerdas eso? 2 Corintios 5:17, de manera que el que nace en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son cosas hechas nuevas, y todo para la gloria del Señor. Entonces, aquí está diagramando todo eso. Aquí está dando a entender eso. Dile a Aarón y a los sacerdotes, sabes ya que hemos revisado que según Apocalipsis 5:10, nosotros somos hoy en día sacerdotes de Cristo. Y como sacerdotes de Cristo, tenemos que nosotros entregar en el altar de sacrificio todo aquello que nos aparta del Señor, todo aquello que cuando estábamos en el mundo era inmundicia en nuestras vidas, pero hoy que hemos recibido a Cristo, hoy que hemos buscado al gran sumo sacerdote, entregamos todo lo inmundo, todo lo sucio, todo lo pecaminoso lo entregamos en el altar. Y vamos a estar atentos a que el fuego del altar no se apague hasta que todo esto sea consumido, hasta que todo tu pecado sea consumido. Estar pendientes de que el fuego del altar no se apague es una vida constante de oración, de ayuno y de comunión con el Señor. Estar pendientes de que el fuego del altar siga siempre prendido es día a día esforzarnos por entrar a la presencia del Señor a través de su palabra, a través quizás de las veces que tú buscas al Señor en la congregación, escuchando prédicas, buscando conocer y aprender más de su palabra. Y mira, cuando pasa esto, porque es un proceso que se queme todo el sacrificio en el altar hasta que quede cenizas, es un proceso. Mientras que dura ese proceso, dice que poco a poco tú estarás pendiente de este altar de sacrificio. Y cuando ya todo arde, cuando ya todo queda consumido, vestirás una vestidura de lino fino, tanto externa como interna. Externa, claro, porque cuando tú conoces a Cristo, tu manera de ser, de vestir, de presentarte cambia. Pero también cambia tu vestimenta interna, es decir, tu corazón, tu alma. Todo lo que está dentro de ti cambia, se renueva, porque de la abundancia del corazón, si tu corazón está abundante de la presencia de Cristo, de la abundancia del corazón, hablará tu boca, hablarán tus actos, tu mirada, tus gestos, tu parada, por donde caminas, por donde vas. Si antes eras colérica, si antes eras renegona, hoy la presencia del Señor en tu vida, hoy la palabra que ha llenado tu corazón de gozo y de alegría, porque ahora caminas con Cristo, hoy ya no hay más esa renegona, hoy ya no hay más esa colérica, esa amargada, esa mujer que estaba deprimida, esa mujer que paraba llorando, esa mujer que siempre era lastimada, porque aunque la gente te quiera seguir lastimando, atacando, señalando, la presencia y el gozo del Señor entrará a tu vida, a tu corazón, y será el gozo del Señor el que gobierne tu vida, y aunque vengan los ataques, aunque vengan 10,000, aunque vengan 1,000, tú seguirás firme, porque hoy estás parado sobre la piedra que es Cristo. Todo este pasaje bíblico nos quiere dibujar todo esto que después vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, de manera que el que nace en Cristo es nueva criatura. Katy, pero yo ya tengo bastante tiempo en la palabra, ya tengo mucho tiempo congregando, tengo mucho tiempo con el Señor y aún no se me quita la ira, no se me quita la amargura, no se me quita la cólera. Tienes que tener paciencia, tienes que tener mucha dedicación y tienes que, por encima de todo, disponer el corazón. A veces el Señor quiere trabajar en nosotras, a veces el Señor quiere hacer cambios en tu vida, Él quiere llenarte de bendiciones. Pero a veces queremos las bendiciones
y no ofrecemos un corazón dispuesto a que sea el Señor sacando y arrancando de raíz todo lo que no debe estar en nuestras vidas. Nos negamos a aceptar los cambios y eso impide que nuestra relación con el Señor avance. Es por eso que hay personas que cambian muy rápido al conocer al Señor y otras que demoran, porque a veces hay personas a las que se les hace difícil amoldarse a la voluntad del Padre. Pero hoy mismo dispón tu corazón y di: Señor, yo sé que mi corazón ha frenado el avance del Espíritu Santo en mi vida para yo poder cambiar, para yo ser una nueva criatura, para yo poder ser alguien mejor. Pero hoy dispongo mi corazón a que tú puedas ingresar y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra transformadora en mi vida y pueda cambiarme y pueda llenarme de gozo y pueda yo tener acceso a todo aquello que tú quieres para mí. Recuerda, la voluntad del Padre es perfecta, es buena, es agradable y sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Sus pensamientos son de bien y no son de mal. Así que déjate caer en las manos del Señor, déjate trabajar por el alfarero, porque Él quiere lo mejor para ti. Sus pensamientos son de bien para ti. Entonces, mira, del 8 al versículo 10 nos habla de eso. Nos habla de llevar todo al altar, de estar pendientes de que todo quede cenizas. ¿Cómo voy a estar pendiente? Con el cuidado diario de la comunión con el Señor. ¿Cómo cuido mi comunión con el Señor? Buscando más su palabra, buscando más su escritura, buscándolo más a Él, ayunando, orando constantemente, conversando. Mucha gente piensa que orar es mantenerse todo el tiempo de rodillas. Y orar, que viene de oración, la oración es una conversación con el Padre. Tú puedes estar cocinando y estás por dentro en tu corazón orando al Señor. Señor, ayúdame, dame fuerzas. Señor, quiero sentir tu presencia. Puedes estar en tu trabajo haciendo muchas cosas y tú puedes pedirle al Señor en tu corazón que sea Él obrando en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Y tus momentos en donde tú puedas ponerte de rodillas al Señor, donde puedas poner tu rostro inclinado hacia el Señor, también aprovéchalos. Levántate un poco más temprano. Si tu rutina empieza a 7 de la mañana, levántate a las 6 para poder conversar con el Señor, para poder poner alabanzas. Mientras de repente vas camino al trabajo, te vas en el micro, en el taxi, en el metro, en el tren, pon en tus audífonos, pon en tu celular alabanzas al Señor, revisa prédicas, revisa contenido. Hoy el TikTok, el Instagram, Facebook, YouTube, todas las plataformas están llenas de contenido bíblico. Hace falta solo buscarlos. Incluso el Google, tú pones en el Google una palabra que conforte el corazón herido, una palabra, una escritura, una palabra del Señor que alegre mi depresión. Tú puedes poner en el Google y te va a salir cosas preciosas, pero es cuestión de que tú busques la palabra del Señor. Bien, entonces mira, en el versículo 11, que hay zancuditos, dice: después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz. Hacemos otra pausa ahí, porque dice: una vez que tú has quemado todo el sacrificio, es decir, todo lo que te separaba del Señor, tú lo has llevado al altar y lo has quemado, dice que lo tienes que sacar fuera del campamento, fuera del campamento. Aquí el Señor te está diciendo: una vez que has entregado todo al altar de sacrificio, te has arrepentido y te he dado nuevas vestiduras incluso, ese pecado, una vez que ya está quemado, tienes que
sacarlo de tu vida. Ya no puedes retroceder, ya no puedes volver a todo eso. Sácalo, dice, sácalo del campamento. Y además, mira que aquí nos está hablando del cuidado después de quemar el sacrificio y de sacar las cenizas fuera del campamento. Dice, y el lugar y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Tienes que estar constantemente cuidando el fuego del altar. Y el sacerdote pondrá leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará las grosuras del sacrificio de paz. ¿Cuáles son las grosuras del sacrificio? Las grosuras son las grasas de lo que tú has sacrificado. En este caso, la grasa que había en los intestinos, en el hígado, en los riñones del animal que habían sacrificado. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Una vez que yo acepté a Cristo, Él me redimió con su sangre preciosa, me perdonó. Yo quemé todo ese sacrificio, toda la inmundicia que había en mí, lo quemé en el altar. Eso quedó cenizas. Además dice que lo saqué fuera del campamento. No te puedes quedar ahí, porque mucha gente dice, ya recibí a Cristo, la salvación no se pierde. Pero la salvación uno la busca día a día, constantemente. Una vez que aceptaste a Cristo, Él te hace nueva criatura, borra todo tu pasado. Pero de ahí para adelante tú tienes que cuidarte porque las tentaciones van a seguir llegando. Por eso dice, ahora, después de sacar las cenizas fuera del campamento, tienes que llevar leña cada mañana al altar y cuidar del altar, acomodar el altar y además quemar toda la grasa que haya quedado, toda la grasa del sacrificio, toda la grasa. Y la grasa, veíamos en un capítulo anterior, que es lo malo, lo negativo. La grasa es mala para nuestro cuerpo. Esa grasa de la que habla acá, espiritualmente hablando, es el pecado. Así que después de haber sacado las cenizas fuera del campamento, fuera de tu vida, cuida tu altar. Lleva leña cada mañana, es decir, busca a Dios cada mañana. Luego dice, acomoda el altar del sacrificio para que esté siempre en orden. Es decir, buscamos al Señor en cada mañana porque dice, lleva leña cada mañana, acomoda el altar y sigue quemando la grasa del sacrificio, sigue quemando. Así que no te descuides, porque la salvación sí puede perderse. Alguien, y mucha gente a veces yo veo que dicen que una vez que recibes a Cristo la salvación no se pierde. Sí la puedes perder. Claro que la puedes perder si es que no cuidamos lo que consumimos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que guardamos en el corazón. Si no lo cuidamos, podemos perder nuestra salvación. Por eso lleva leña cada mañana a tu altar. Es decir, lleva oraciones, conversa con el Señor en cada mañana. Después de conversar con el Señor, acomoda tu altar. Es decir, estate pendiente de que tu altar esté en orden. Y si hay pecado, si hay grasa, quema también esa grasa, quema ese pecado. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar. Voy a subrayar eso porque eso está precioso. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Este versículo 13 está poderoso. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cómo hago que el fuego esté continuamente ardiendo en el altar y que no se apague? No te apartes del Señor, no te apartes. Hay un versículo que dice, no apartes, en el libro de Josué, ya lo recordé. Libro de Josué, mira lo que dice el libro de Josué. Nunca se apartará, Josué 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme
todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo te va a salir bien las cosas a pesar de las adversidades, de las tentaciones, de las cosas que en el camino a veces se te presentan, amigos del pasado que te llaman, que te tientan, y a veces la carne es débil, claro. Pero dice, no apartes este libro de tu boca ni de tu mente, y en él meditarás de día y de noche, para que así, a través de lo que tú lees, estudias, meditas y aprendes, tú vas a hacer prosperar tu vida y tu camino. Versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante, aquí ya está hablando de la harina, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de flor de harina. La flor de harina era la harina del trigo. Tomará un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y lo sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Ya vimos dónde está el atrio. A ver, aquí una pequeña pausa. Aquí nos habla de otro tipo de ofrenda, de la ofrenda de la harina. Dice que deben tomar los hijos de Aarón, o sea, los sacerdotes, un puñado de harina como ofrenda y además ponerle aceite y ponerle incienso. Cuando hemos hablado en capítulos anteriores sobre el aceite, ya sabes que el aceite simboliza el Espíritu Santo y el incienso simboliza la oración de nosotros. Entonces, cuando me dice aquí que el sacrificio ahora es un puñado de harina, recuerda que la harina, ¿cómo sale la harina del trigo? Lo que aquí la Biblia dice, la flor de harina. Pues agarran la semilla y la trituran, la machacan y sale la harinita, el polvo, es decir, la flor de harina. Entonces, ¿a qué se refiere esta llamada flor de harina? La flor de harina representa, o sea, la harina, el polvo de la harina, representa los procesos que nosotros pasamos. Claro, porque es la semilla machacada. Es decir, nosotros, en nuestra vida, esta harina simboliza todos los procesos que recibimos. Pero si nosotros todos esos procesos duros, complicados, lo llevamos a la presencia del Señor, buscamos aceite e incienso, aceite, la presencia del Espíritu Santo, incienso, oramos al Señor. Y todo eso se lo llevamos al altar de sacrificio. Todo eso lo hacemos arder y dice que es un olor grato y agradable para el Señor. Si tú en medio del proceso, en lugar de retroceder, de buscar las cosas del mundo, de buscar consolarte con vanidades del mundo, pero más bien tú, en medio de ese proceso, hago esto porque ya te dije que la flor de harina es el resultado de machacar la semilla del trigo para obtener el polvo, la harina. Entonces, si tú en medio del proceso, en lugar de buscar cosas del mundo, porque hay mucha gente que dice, no, estoy en un proceso complicado, difícil, así que mejor regreso al mundo o busco cosas del mundo. Pero tú más bien buscas la presencia del Espíritu Santo y buscas al Señor en oración, todo eso se lo llevas al Señor y para Él dice que es un aroma grato, agradable a la presencia del Señor. Bueno, además dice que lo sobrante de esta harina, porque para el sacrificio es un puñado,
Lo sobrante de esta harina lo comerá Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Cada vez que la palabra te diga sin levadura, lo comerás, pero sin levadura. Lo cocerás, pero no pondrás en ella levadura. La levadura simboliza el pecado. Bíblicamente simboliza el pecado, es decir, que todo aquello que sobró de esta harina, lo sobrante de esta harina, es para Aarón y sus hijos, es para los sacerdotes. Pero cuando tú la vas a comer, tienes que comerla con mucho cuidado porque es cosa santísima. Tiene que estar sin levadura, es decir, de ahí para adelante, todo aquello que tú empieces a consumir tiene que ser sin levadura, es decir, sin pecado. Cuidémonos de la levadura. Esto es lo que me está tratando de transmitir la palabra. Cuidémonos de la levadura. Claro, porque hay mucha gente que se arrepiente, que lleva su sacrificio al altar de ofrendas al Señor, se arrepiente, Cristo te perdona, te llenas de gozo. Pero ¿qué pasa? Si tú no cuidas tu comunión, de ahí para adelante, después de haber sido limpiado y purificado por el Señor, tú puedes volver a consumir cosas con levadura, es decir, consumir cosas con pecado. Por eso dice que lo que queda del sacrificio de la flor de harina, porque hay un puñado que se le puso el Espíritu Santo e incienso, lo que queda lo consumen Aarón y sus hijos, los sacerdotes, pero todo debe ser sin levadura, porque es santísimo. Una vez que tú has sido redimido por Cristo, todo lo que venga de ahí para adelante tiene que ser sin levadura, porque has quedado santificado por el Señor. Es difícil, pero no es imposible. Por eso el Señor nos dice, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes. Tal como Pablo decía, el apóstol Pablo decía antes de morir que él ha peleado la batalla de la buena fe. Ha peleado. Nadie dijo que es fácil. Dice que el camino del Señor es para valientes. Nadie dijo que era fácil. Pero tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Tenemos su palabra que nos alienta. Por eso es importante que la conozcas, que la leas, que medites en ella, que te la grabes, que la interiorices, que te capacites en la palabra, que la tengas aquí en tu mente y sobre todo en tu corazón. Versículo 17, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, ya leímos eso, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Todos los varones de los hijos de Aarón. Es decir, no solamente Aarón, también sus hijos. Es decir, no solo tú. También todo esto es para ti y para tus hijos. Tus hijos, inculca a tus hijos. Ellos también deben comer de esta harina cocida, pero sin levadura. Es decir, también tienes que cuidar de ellos, de tus hijos, a que todo lo que consuman sea sin levadura. Mientras estén en tu casa, pues tenemos la obligación como padres de cuidar por nuestros hijos. Versículo 19. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueran ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina. Una efa es 2 kilos. 2 kilos de flor de harina. Ofrecerán ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad en la tarde. Y mira que dice ofrenda perpetua. Es decir, todo esto tiene que ser de una manera perpetua. Claro, porque tú no puedes ganar hoy tu salvación, hoy tu redención de pecados a través de aceptar el sacrificio del Señor y mañana la pierdes. Y pasado la pierdes, y luego la recuperas, y luego la pierdes. Tiene que ser perpetuo, tiene que ser hasta el día en que nos toque llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es difícil, es complicado, y ya te dije,
Nadie dijo que seguir los caminos del Señor eran fáciles, pero tenemos que ser valientes y esforzarnos. Y acá sigue hablando, versículo 21, en sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás como olor grato a Jehová. Versículo 22. El sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Mira, el sacerdote que sea elegido en lugar de Aarón, de en medio de sus hijos, tiene que hacer igual, que tus hijos sigan tu ejemplo, sigan tus pasos. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo a Jehová. Toda ella será quemada. Qué maravillosa es la palabra que se explica sola. Tus hijos tienen que seguir tu legado. Incentívalos. Enséñales la palabra para que ellos sigan esto, porque dice el Señor que sea de estatuto perpetuo. Versículo 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, es decir, ley de sacrificio por el perdón de los pecados. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que le ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquellos sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuera cocida el sacrificio será quebrada. Y si fuera cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón, versículo 29, de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Bueno, aquí ya da más especificaciones de los sacrificios que hacían para el perdón de los pecados. Pero algo que me llama la atención, versículo 29, es, todo varón de entre los sacerdotes, todo varón la comerá, es cosa santísima. Cosa santísima. Y aquí habla de que del sacrificio, del cordero que se ha sacrificado, todo varón comerá, porque es cosa santísima. Es decir, hombres y mujeres, la humanidad debe comer del Cordero perfecto porque es una cosa santísima. Es una cosa santísima, dice el Señor, y además dice que sea por estatuto perpetuo. Gloria al Señor por esta hermosa palabra. Me he gozado, me he disfrutado. He sentido realmente cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Y por eso Él dice en su palabra, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, no pasará. Pueden haber modas, ritmos musicales que cambien, cortes de cabello que cambien, ropa que cambie, pero esta palabra trascendió desde el principio y trascenderá hasta el final de los tiempos. Por eso el Señor dice, nadie puede añadirle ninguna IE, ninguna coma, ninguna J. Nadie puede añadir ni cambiar nada, porque su palabra es única, fiel y verdadera y aplica para todos los tiempos. Solo que obviamente nosotros tenemos que pedir dirección para saber cómo aplicar su palabra en la actualidad, porque el mensaje está clarísimo. Obviamente nosotros no vamos a ir y hacer holocaustos, hacer corderos sacrificados, porque nosotros, en ese sentido, nuestro cordero perfecto fue la llegada de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Así que ya no tenemos que hacer holocaustos.
Ya no tenemos que hacer sacrificios de corderos. Hoy en día tenemos que aceptar el sacrificio. Tenemos que recibir el sacrificio que es Cristo. Porque a través del sacrificio, a través de recibir y aceptar el sacrificio, nosotros somos constituidos como hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Me encantó. Me encantó, me encantó. Me sorprende cómo esta palabra maravillosa nos puede dar tanto mensaje, a pesar que es el Antiguo Testamento, cómo nos puede dar tanto mensaje el día de hoy para nuestras vidas. Ahora sí, ¿qué horas son? 1:50. Si hay algunas preguntas, si hay alguna quizás comentario, lo vamos a estar leyendo. Ya unos 5 minutos de comentarios y nos despedimos. Nos despedimos y será Dios mediante hasta el día de mañana que podamos revisar Dios mediante el capítulo 7 de Levítico. Vamos a esperar algunas preguntitas, algunos comentarios. Denme un segundito nada más. De paso que saludan a mi pancita. Ahora sí, miren cómo está mi barriga de grandota. Ya voy 6 meses y medio de barriga. Bueno, ahí sentadita no se nota, ¿no? Pero ya cuando me levanto se me ve. Dios te bendiga, Francisco Garay. Hola, María Santi Esteban. Dios te bendiga. ¿Quién más está por aquí? Victoria Ramos, Dios te bendiga. Stephanie Osco, ¿cómo estás? Elizabeth Moreno Valverde. Esther Galindo, el camino es difícil, pero tenemos la ayuda de Dios y las promesas que tiene para nosotros, mientras que los que no tienen a Dios en su corazón tienen sufrimiento, luchas con sus propias fuerzas, pero no es con tu fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Hola, desde Loja, Ecuador, nos saludan. Hola, Hilda Vega. Hola, Sandra Isabel. Katy, soy testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida, pero la palabra de ahora siento que Dios me habló. Ay, gloria al Señor, es la idea, Sandrita, que el Señor nos hable a través de su palabra. Maricruz Huarcaya Palacios. Dios te bendiga. Esther Galindo, oraciones para mi nieto Samer, que está muy rebelde. Ya te fijé, Esther. Bendiciones para la familia hermosa. Sonia Campos, gracias, gracias. Bueno, nos vamos entonces orando al Señor por nuestro crecimiento espiritual. Todos necesitamos crecer espiritualmente para día a día ser más agradables al Señor. Vamos a irnos orando por la salud de muchas personas que están necesitando oración por su salud, oración por sus hijos, por sus nietos. Por ahí fijé un comentario si también nos podemos unir en oración por Samer. Está rebelde, no quiere ir a la iglesia, tiene 15 años. Pili Pili, Milagros Vallejo, ya. Acá te voy a tomar un pantallazo para buscarte. Listo, Pili Pili, no te preocupes, vamos a arreglar eso. Dios te bendiga. Y entonces nos vamos orando porque la herramienta más poderosa que tenemos y la que nos acerca al Señor es la oración. Ya te dije que puedes orar en cualquier momento. Ahorita yo me voy a cocinar, bueno, ya cociné, pero a preparar mi ensalada, a calentar mi comida. Y mientras estoy haciendo eso, pongo una música de alabanza, pongo una música de adoración, pongo una música de júbilo,
pongo un mensaje corto de la palabra y voy escuchando y voy cocinando y me voy edificando. Luego vengo a sentarme, si almuerzo con mi esposo, aunque hoy día mi esposo está en reuniones, y si almuerzo sola, porque mi hija llega más tarde todavía del colegio, si almuerzo sola, igual estoy mirando algún mensaje de parte del Señor, una prédica. Y hay gente que a veces me dice, Katy, ¿no te aburres? ¿No te hostigas? ¿No será que estás muy obsesionada? Pues hay momentos que yo tengo que aprovechar al máximo. Hay momentos donde pues me siento con mi esposo a ver películas, a ver una serie de repente, a compartir en familia, con mi hija. Hacemos canchita, esta canchita de perla o que la llaman popcorn, ¿no? O palomitas de maíz, hacemos canchita. Preparamos chicha morada, mazamorra y estamos compartiendo ahí, mirando juntos. Así que siempre hay tiempo para todo. Siempre date tiempo para todo. Katy, es que yo soy profesional, trabajo todo el día y no me da el tiempo. Ya te dije, antes de que empieces tu agenda, empieza orando al Señor, conversando con Él. Orar es conversar. Hola Señor, estoy aquí en el nombre de Jesús. Mírame, estoy de repente agotada. Hoy día, por ejemplo, yo conversaba con el Señor y le decía, Señor, hoy verdaderamente, hoy yo llegué el martes a Piura. Hoy llegué en la tarde a Piura, martes, hoy es jueves, ¿no? Ayer miércoles no pude descansar mucho porque he estado ocupada, porque una vez que llego acá ya tengo que ver las cosas de mi hija. Llegué a lavar toda la ropa, a ordenar, y una vez que lavas la ropa, porque acá seca rápido la ropa, a doblar la ropa. Ahora tengo todavía ropa blanca para lavar y eso hay que lavarla a mano. Y luego levantarme a cocinar, levantarme a atender a mi hija que se va. Y de verdad, hoy me he sentido súper agotada. Pero yo dije, no, yo tengo que salir a transmitir la palabra y ya de ahí seguramente voy a tomar una siesta. Pero Señor, dame fuerzas porque tú sabes que tengo que cumplir mi compromiso de predicar tu evangelio. Tú pídele fuerzas al Señor y Él te va a renovar. Él te va a renovar. Sandra, ¿qué series ves? Porque ahora todo está contaminado. Mi esposo es el que se encarga siempre de elegir series o películas y siempre él elige con un criterio buscando pues aprender más del mundo espiritual. Hoy en día hay muchas películas buenas, muchas series, reportajes, contenido en internet muy poderoso para poder aprender sobre cosas del Señor y realmente créeme que aunque hay películas y series que no necesariamente muestran versos bíblicos, no necesariamente son películas cristianas, sí hay películas que si tú las sabes elegir bien, o series las sabes elegir bien, te dan una perspectiva del mundo espiritual. Y en eso mi esposo es trome eligiendo esas series o películas. Yo cuando voy a ver películas con mi hija, sí suelo elegir películas cristianas, contenidos cristianos para compartir las dos juntas mirando, o vemos algún mensaje que nos pueda edificar. Series también, por ejemplo, con mi hija vamos a estar viendo más adelante The Chosen. Yo vi unos cuantos capítulos. Ahora mi hija se ha animado, me dice, Katy, me dice mi hija, me dice, mami Katy, me dice, hay que ver algo juntas, hay que ver The Chosen. Así que vamos a estar viendo. Cuarto de Guerra, sí me lo han recomendado. Yo la he visto en videos cortitos en el TikTok, pero la voy a estar viendo. Bien. Entonces, oramos al Señor por la vida de Esther, de su nieto Sammer. Y esta etapa de la rebeldía es parte de la adolescencia. Es donde los niños son más atacados. Los niños adolescentes entre 11 a 17 años son los más atacados. Por eso debemos orar por nuestros niños. Yo constantemente igual estoy pendiente de mi niña porque a veces tú le pones una enseñanza en su mente y en su corazón, van al colegio y luego vienen con dudas, cuestionamientos, entonces tienes que estar muy pendiente de tus hijos. Así que vamos a orar porque es el Señor el que al final doblega la voluntad de los corazones. También, Pili Pili nos dice oración para vencer la carne. La única manera de vencer la carne justamente es con la oración.
con el ayuno y con la búsqueda constante. Aunque Pili, déjame decirte que esa búsqueda constante puede hacer pensar a los demás, a tu entorno, que te estás obsesionando, que te estás volviendo fanática, o como que, ay, ¿qué está pasando contigo? Estás exagerando. A mí me pasaba eso. Pero ya ahora todos se han acostumbrado. Hay días que incluso estoy muy intensa, estoy en maratón. Pero hay días en que, bueno, también trato de pasar tiempo con mi esposo y con mi hija y compartir otras actividades. Por eso aprovecho los máximos momentos donde estoy sola, aprovecho en nutrirme y llenarme de la palabra. Tienes que tener en cuenta que tu corazón es como un banco. ¿Cómo es un banco? Bueno, tú comienzas a ahorrar, a esforzarte y vas dejando tus ahorros en el banco. Vas depositando, vas depositando, vas depositando. Y llega un momento donde quizás te entra una deuda fuerte y si tienes ahorros depositados, guardados, podrás cubrir esas deudas. Pero ¿qué tal si llega la deuda y te gastaste todo? No guardaste nada, no ahorraste. No vas a poder solucionar ese problema, esa deuda. Esa es la manera en la que tú tienes que pensar. Mi corazón es un banco. Voy a llenarlo de presencia del Señor. Voy a llenarlo de palabra. Voy a llenarlo de lectura bíblica. Voy a llenarlo de ayuno, de oración, de ver todo lo que yo pueda escuchar y ver. Todo lo que yo pueda percibir, alimentarme, todo que tenga que ver con el Señor. Y voy acumulando, llenando, para que cuando llegue el momento difícil, tendrás de dónde sacar. Ese es el secreto, ese es algo que te puedo dar alcance. Muy bien. Biblia, ¿qué Biblia? Norca Carazas, por ejemplo, bueno, siempre se utiliza la Reina Valera para los estudios bíblicos, pero si tienes una Biblia latinoamericana o tienes otra Biblia, coméntanos qué Biblia tienes, pero generalmente para los estudios es la Biblia Reina Valera 1960. Bien, oramos. Amado Señor, en el nombre precioso de Jesús, venimos en esta tarde, Señor, para agradecerte por este tiempo compartido, por ese tiempo en el que hemos podido aprender de tu palabra, sentirnos edificados a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos por la vida espiritual de todos los que estamos conectados. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a seguir avanzando, a seguir adelante y a seguir derrotando y sacando de raíz todo aquello que no debe estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque buscamos, Señor, una comunión perfecta contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir avanzando y peleando esta batalla de la buena fe. Te pedimos, Señor, de todo corazón por la vida de Summer. Tiene 15 años, Señor. Ayúdalo, Padre. Que sea tu Santo Espíritu visitándolo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, entrando en su corazón para que Él pueda, Señor, volver a tus caminos, para que Él pueda aferrarse a ti, Señor, con su voluntad. Sabemos, Padre, que su voluntad es perfecta, buena y agradable. Que sea su voluntad, Señor, poniéndola en el corazón de Summer. Te pedimos por la salud de todas las personas que estamos conectadas, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, y, Señor, también por nosotros, para que nuestra carne sea vencida por el Espíritu, porque si andamos en Espíritu, sabemos que podemos andar contigo. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, me voy a almorzar, cuídense mucho. Dios mediante, nos vemos mañana para estudiar, para leer capítulo 7 de Levítico. Seguimos avanzando. Nos vemos.